Antes de los algoritmos existían las voces y esta es una de ellas. Desde la radio, desde la música y desde la libertad, Juan Quis. Antes existían voces que nos acompañaban las noches enteras, carreteras solitarias, adolescencias inquietas y una necesidad profunda de libertad. Durante más de 3 décadas, una de esas voces fue la de Juan Quis Ángel. Desde la radio, el rock no solo sonó, sino que se convirtió en identidad, refugio y deseo colectivo. Porque el deseo no siempre se muestra, a veces se escucha y a veces una voz puede marcar a toda una generación. Bueno, Juanquis, bienvenido. Yo estoy feliz de que nos puedas acompañar acá. Esta es la primera temporada. Realmente creo que todos nuestros invitados han sido invitados de lujo, personas que tienen muchísimo para contar de esta historia y de toda la industria del entretenimiento. Y tú eres una leyenda viviente, o sea, eres una leyenda viva. Todavía tenemos el placer de escucharte y escucharte contar tantas historias, de aprender tanto de una persona tan profesional que yo me acabo de equivocar porque tú llevas muchísimos más años trabajando en la industria, llevas 30 y... Arranqué en el 89, voy a cumplir 30 no, ya llevo 36 años. 36 años y medio. ¿Cómo empezaste tú? O sea, tú eres de Medellín, ¿eres de qué barrio? Hablemos de toda de esa primera parte de tu carrera. Bueno, yo soy más antioqueño que el Carriel. Ujú. Nací en el centro de Medellín, Prado. en la Clínica León 13. Em, Mi papá Manuel Ángel Muñoz, mi mamá Alba Múnera Mejía. Crecí en un barrio aunque viví en el centro cuando era muy pelado, ¿no? Pero crecí en un barrio de clase media alta que todavía existe, se llama San Joaquín. En Ajá. San Joaquín lo viví todo, pues en San Joaquín tuve mi primera bicicleta, mi primera pelea a los puños, mi primera mujer, Ujú. todo en San Joaquín. Y yo me metí al mundo de la radio porque desde muy pelado me gustaba la radio. Toda la vida me ha gustado la radio, porque en mi casa oían mucha radio. Se mantenían dos radios prendidos 24 horas al día. Uno encima de la nevera en la cocina, que era un transistor viejísimo. Yo me acuerdo que las lucecitas eran verdes. Y ahí lo mantenían en una emisora que se llama La Voz de Colombia, que todavía Todavía existe. existe. Pero en esa época estaba en AM. Y esa música era música así como La que de decimos para plancha. planchar hoy, Sí, claro. buenísima, A mí bellísima. me gusta Sí, a esa mí música también. porque yo crecí con eso. Entonces, ese era el que oían mi mamá, mi abuela y un par de tías porque yo crecí con un gentío. Yo crecí con 6 mujeres. Mm. La única, o sea, el único modelo masculino que yo tenía era mi papá y mi papá se mantenía trabajando. Ujú, Entonces, yo crecí rodeado de mujeres. ujú. Entonces, toda la vida me ha ido bien con las mujeres. Porque conoces todas las mallas ya. Claro, claro, ya a mí no me avergonzaba la ropa interior, yo crecí con esa vuelta Ajá. y desde muy pelado supe cómo conversar con ellas, cómo abordarlas, porque tuve 3 hermanas, mi mamá, mi abuela y una tía. Ujú. Entonces yo era rodeado de mujeres. Entonces el otro radio, a continuar con el tema de la radio, estaba en la biblioteca de mi papá. Mi papá Ujú. tenía una biblioteca gigante de más de 8.000 libros. Mm. Y el segundo ¿Qué hacía radio, tu papá? mi papá era profesor de idiomas. Mm. Mi papá habló 6 idiomas sin salir de Colombia. Alemán, francés, inglés, portugués, italiano y una lengua que nació en los Países Bajos que se llamaba Esperanto, que Ujú. murió. Es una ¿Y lengua cómo que ya murió. aprendió acá? No ¿Estudió solo acá? estudiando a punta de libros y diccionarios. Ah, wow. Y mi papá fue el fundador del departamento de idiomas de la Medellín, de AFIT y de la UPB. Entonces, a mi papá le encantaban los idiomas y le encantaba leer. Mi papá es una figura muy importante en mi vida. Ujú. Y él se mantenía escuchando las noticias de Caracol, de la cadena básica de Caracol. Pero a mi papá no le gustaba el rock. A mi papá nunca le gustó el rock, ni Elvis Presley, ni los Beatles, ni los Rolling Stones. A mi papá le gustaban los boleros y el tango.
A mí Mm. el rock and roll me llegó en la calle. Los amigos, el colegio y un primo que era 4 años mayor que yo, que fue el que me mostró a Black Sabbath la primera vez ¿En un cassette en un o en un cassette, LP? en un En un cassette. cassette. ¿Cómo fue eso cuando lo escuchaste? No, ¿Sentiste una conexión? Porque es que tú vives el rock. sí, claro. Es que yo oía radio. Usted está muy jovencita. Pero en Medellín existían emisoras que se llamaban Radio Disco ZH, La Voz del Cine y La Voz de la Música, Mm. donde estaban mis dos ídolos radiales criollos, Donny Miranda y Tito López. Pero a mí me tocó escucharlos a Don y Miranda. Y Veracruz, seguro sí, 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 Veracruz. sí. Entonces yo empecé, ellos ponían música anglo en esas emisoras y esas emisoras ponían de todo. Black Sabbath, Led Zeppelin, pero ponían Kool and the Gang, Cat Stevens, Elton John, yo empecé con eso. Pero a mí el rock and roll, el metal, me llegó con mi primo Tao, que se llama Gustavo, le decíamos Tao. Él me mostró a Black Sabbath, luego en el colegio me mostraron a Kiss y yo me enamoré del rock and roll y a la par llevé esas dos cosas en mi vida, el rock y la radio. Ujú. Me gustaba mucho la radio, entonces alumnos de mi papá que eran gringos e ingleses me traían cassettes que grababan en Inglaterra y en Estados Unidos. Y entonces yo conocía a disc jockeys de Estados Unidos, Scott Shannon, Casey Kasem, que hacía un programa que se llamaba American Top 40. Y yo grababa a los DJs y yo oía a los DJs y yo le decía a mi papá y a mi mamá, yo quiero ser DJ. Entonces yo en mi casa había Sí. dos grabadoras, en una le daba play a la música y en otra me grababa yo presentando canciones. Toda la vida quise ser DJ. Sabes que yo también hacía eso. Yo jugaba a la emisora y tenía también como los cassettes y ponía, grababa primero tenía que grabar la música de las emisoras, que luego Ujú. tú la cortabas cuando hablaba el disc jockey Yo hacía al revés, y yo luego, dejaba al disc jockey. ok, y luego yo grababa, decía lo mismo que decían en la radio y volvía y ponía la canción. También fue como esa magia que se fue creando, pero tú empezaste, tú dijiste, bueno, lo tengo identificado, quiero hacer radio. ¿Y saliste del colegio y qué hiciste? ¿O nunca estudiaste radio o nunca Nunca, estudiaste nunca. comunicación? Yo, Perdón, ¿tenías esa voz siempre? no, la historia de la voz es una cosa tesísima. ¿Se la cuento de una Sí, sí, vez? claro. Mi voz, yo escribí un artículo para la página de la emisora donde trabajaba antes que se llama La voz que me fue negada. ¿Por qué? Porque yo desde pelado tuve un problema con las amígdalas. Yo tenía unas amígdalas gigantes. Ujú. Entonces yo me enfermaba cada 3, 4, 6 meses, me daba amigdalitis, fiebre, benzetacil, inyecciones, horrible. Pero mi papá nunca me quiso operar porque a mi papá le daba miedo que me cambiara la voz. Entonces, por allá en el 97, conocí un par de médicos, Juan Guillermo Aristizábal y Juan Carlos Rincón, urólogos para mayores señas, y por intermedio de ellos, porque eran oyentes míos en la emisora, lograron conseguirme una cita con un especialista y la EPS me autorizó la cirugía. Ujú. Entonces me sacaron las amígdalas. Entonces ya no tenía yo ese obstáculo de salida para mi voz. Y eso fue impresionante porque la voz me cambió. O O sea, sea, ¿sí te cambió? me cambió, no me cambió, salió mi voz Wow. real. Y es muy bacano porque uno se tiene que quedar una semana sin hablar. Entonces yo me quedé una Ay, me semana sin hablar encanta. y la primera que me oyó fue Tata, mi esposa. Ajá. Entonces yo hablé, yo dije, ya puedo hablar. Y era mi voz real y Tata dijo, pero te salió deliciosa la voz. Claro, ya no tenía el obstáculo de las amígdalas, entonces ya salía el chorro de voz como tenía que salir. Ajá. Entonces, volviendo a lo de la radio, yo no fui buen estudiante, que fue una vergüenza para mi papá toda la vida, porque mi papá era muy intelectual. Y fuera de eso trabajaba en la UPB. Entonces yo estudiaba en la UPB y a mí me echaron de la UPB. Yo no quería sino oír música y oír radio, no Ujú. más. Era lo único que a mí me interesaba. Y en el 82 yo tenía 15 años. Viví en San Joaquín a media cuadra de Todelar. Ujú. Y Todelar tenía una emisora que se llamaba Radio Musical. Había un DJ ahí que nunca olvido, que se llamaba Guillermo, se llama, todavía vive, Guillermo Botero, le decían Palavecino. Tenía un bigote, un bozo de brocha impresionante, pero tenía un vozarrón. Y ellos hacían un programa que se llamaba Cascada Musical, enfrentaban bandas. Led Zeppelin contra Kiss, por ejemplo.
yo vivía a media cuadra, mantenga eso presente. Entonces decían, el primero que llegue aquí al frente de la emisora se gana un LP de Black Sabbath. Yo llegaba en 3 segundos y gané un montón de LPs. Y Guillermo una vez me dijo, pero vos, ¿por qué llegas tan rápido? Ya has ganado un montón de veces. Entonces le dije, asomémonos a la ventana y le dije, yo vivo allí, a media cuadra. Ujú. Entonces me dijo, no, usted ya no participa más. Pero me sacó al aire. Y me sacó al aire y cuando ya terminamos de hacer la salida al aire me dijo, usted va a trabajar en radio algún día. Año 82, yo tenía 15 años. En el 87, un amigo metalero muy respetado en el mundo del metal, Mauricio Montoya Botero, que yo lo puse Bull Metal, le entregaron un programa de radio de 1 hora en una emisora de AM que ya mencioné, que se Ujú. llamaba Radio Disco ZH. Y Mauricio en el 87 me invitaba y yo hacía programas con él. Esa fue la primera vez que yo Sí. hice algo fijo en radio. Y ya en el 89 dije, no, esto es lo mío. Entonces llevé un demo, un cassette, presentando solo una canción, una. Porque le dije a mi papá, ¿cuántas canciones presento? Y me dijo, una nomás, y cuente solo una historia. Cuando uno sabe de algo y le entregan una muestra de otra persona, uno identifica ahí mismo Sí, es si tiene bueno. talento o no. Entonces yo grabé un demo donde presentaba era el 87, presenté una canción de Pink Floyd que se llamaba Learning to Fly. Y llevé el demo y una hoja de vida y me llamaron de Veracruz y ya el resto pues es Ah, historia. tú arrancaste en Yo Veracruz. arranqué en Veracruz con Donny, ya Tito se había ido para Bogotá. Ujú, Yo arranqué en Veracruz con Donny, Vicky Trujillo, Mauricio Pérez, Carlos Alberto Ríos, allá empecé yo. ujú. Ujú. Y ahí conociste un montón de chicas porque era todo ese sueño de, ahorita de hecho estaba conversando y decía, hay unos oficios, hay unas profesiones que hacen que tengas como cierto sex appeal, que sea diferente. La gente que trabajaba en radio, por ejemplo, toda la gente, todas las chicas fantaseaban con las voces de radio. Me imagino que eso se prestó mucho para conocer mucha gente, Sí, sí. muchas. La voz es mágica, ¿no? Ujú, Y la radio antes tenía una magia muy especial que ya no tiene, porque ya lo ven a uno. Hola, vea, ya me están viendo aquí. Antes no. Antes tú imaginabas cómo era el DJ. ujú. Por ejemplo, a mí nunca se me olvida una vez en la calle, una muchacha llegó y me dijo, ay, pero ¿cómo así que usted es Juan Kiss? Yo me lo imaginaba negro, grandote, cuajo, como esos motociclistas rebeldes. Ajá, ajá. Bueno, pues yo sí fui peludo y de aretas y todo. Pero esa magia de la radio era muy especial antes cuando no lo conocían a uno. Pero la voz es mágica, uno con la voz enamora más que con la cara y el cuerpo. Sí, total, y con la parla, ¿no? Exacto, Obvio, con claro. todo lo que viene detrás, pero también es identificar como tú que supiste, bueno, esto es lo que a mí me gusta, yo voy tras ese deseo. O sea, esto es lo que yo quiero, voy a podérselo vender también primero a mi familia, aunque ellos quieran que yo sea odontólogo o abogado, que es normalmente la gente quiere que sus hijos sigan pues como O una docente, carrera o como mi docente. papá que Exacto. quería que fuera docente de idiomas. ¿Cómo es ir detrás de esos sueños? Pero lo tienes que hacer como, yo creo que uno primero tiene que hacerse como todo el plan mental para uno podérselo vender como a su familia, para poder recibir apoyo externo. ¿Tú cómo organizaste todo esto para poder tener aceptación? Ahí entra mi papá otra vez. Mi papá, la docencia nunca ha sido bien remunerada en Colombia, yo creo que en el mundo. Ujú, Ni siquiera Estados Unidos, que es una potencia, le paga bien a sus docentes. Pero mi papá siempre decía algo, y mi papá ganó muy bien, porque fue el mejor docente que tuvo este país, el mejor docente de idiomas. Mi papá decía, uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta, porque o si no, el trabajo se le vuelve un infierno. O ujú. sea, que vos vayas a trabajar, disfrutes lo que hagas y que fuera de eso te paguen. Eso es una maravilla. Entonces yo puse eso en mi horizonte. Yo dije, a mí qué me gusta, yo quiero ser un rockstar, yo quiero ser un super guitarrista, pero no tengo la disciplina. Nunca tuve la disciplina. Entonces, ¿cuál es la otra opción? A mí me gusta la radio, yo quiero hacer radio. Entonces yo me metí en la cabeza eso. Yo dije, yo tengo que ser el mejor DJ de rock de esta ciudad. Esa fue mi primera meta. Y después dije, tengo que ser el mejor DJ de rock de este país. No sé si lo logré, pero sí fui y soy un muy buen DJ de rock.
¿Cómo llega Juan Kiss? ¿Por qué Juan Kiss? Ah, el barrio. Primero fue el barrio. Cuando yo llegué a San Joaquín en el 73, yo era un pelado normal que montaba en bicicleta y después empecé a entrenar natación y a jugar fútbol. En el 77, cuando conocí a Kiss, yo me enloquecí con esa banda. Pero loco, yo no hacía sino oír Kiss y conseguir cosas de Kiss. Entonces los amigos del barrio empezaron a decirme, vamos a ir donde Juan a oír música. ¿Cuál Juan? Al que le gusta Kiss. Al que le gusta Kiss. Y entonces ya lo redujeron a la mínima expresión, Juan Kiss. Ujú. El barrio me puso Juan Kiss. Y después en la radio el que me puso ese nombre fue Donny Miranda. Porque yo primero me presentaba Juan Ángel. Yo me llamo Juan Manuel Ángel. Y una vez en la mesa de donde hacíamos las reuniones en la emisora en Veracruz, yo haciendo unos dibujos de Kiss que toda la vida he hecho, entonces firmé Juan Kiss 89. Y Donny lo vio y Donny me dijo, ¿pero quién es Juan Kiss? Y yo. Te le conté esta historia y me dijo, ¿cuál Juan Ángel? A partir de hoy usted al aire es Juan Kiss. Ujú. Y hasta mi mamá me dice Juan Kiss. Juan Kiss, llamemos Sí. a Juan Y Kiss. además Juan Kiss, solo cuando está brava me dice, Juan Manuel, hágame el favor. Tu hija, ¿dónde está? ¿Cómo se llama tu papá? Juan Kiss. Juan ¿Sí? ¿Lo llegó a Kiss. decir o no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Juan Kiss. Juan Kiss, mi papá es Juan Kiss. Juan, desde que tú comenzaste, obviamente que te tocó toda la parte, pues como eh, de análogo, has visto todo, las cosas físicas, la música física. Ahorita ha pasado mucho tiempo, pero la revolución, digamos, como de la industria ha sido inmensa, ha sido muy grande. ¿Cuál es como, en síntesis, como tu resumen? Sí, ¿cuál es tu resumen? Como desde que tú comenzaste, donde estaba esa pasión por coleccionar música, tener los CDs, el cassette, los vinilos, el ritual de poner un LP, la agujita, limpiar el disco. Ahorita cuando toda la música se industrializó, o Ujú. sea, es Y como, se como que, digitalizó. y se digitalizó, cierto que también bajó como toda esa parte de la magia que de pronto la generación de ahora no entiende lo que era poner la música, escucharla. O sea, siento que eso se perdió. Ahorita pues están las plataformas donde tú lo escuchas y es como, no me gusta, pan, pan, pero antes no, era como de verdad disfrutar la música porque era un ritual. Ayer estaba al aire en esta emisora, que los invito a que escuchen, juanquisradio.com, y estaba presentando una canción de AC/DC que se llama Back in Black. Ujú. Entonces, todo eso que dices de la ceremonia es muy bonito porque yo dije, este álbum ha vendido 40 millones de copias. ¿Qué significa eso? 40 millones de personas trabajaron para conseguir la plata, se desplazaron de su casa al lugar donde lo compraron, lo pagaron, les entregaron una copia física del álbum Back in Black, se devolvieron en transporte público o en su propio transporte a su casa, lo abrieron, levantaron la tapa de la tornamesa, pusieron el acetato, le pusieron la aguja y lo escucharon. Mientras lo oían, sacaban la bolsa de dentro y se acostaban a mirar las letras y las fotos. Es toda una ceremonia física y artística que hoy Sensorial. no existe. Hoy no existe. A mí me tocó toda esa evolución. Yo me acuerdo que yo en la emisora tenía la consola, aquí había dos cartucheras donde poníamos las cuñas. Entonces, play, mientras sonaba esta cuña, yo ponía la otra, se acababa esta y le daba play a esta. Aquí tenía una tornamesa, aquí tenía otra tornamesa, aquí un compact disc profesional de radio y aquí otro. Los turnos eran de 6 horas, porque uno nunca paraba. Entonces era ponga el acetato, abra el micrófono, tire el separador con la cartuchera, luego el CD, conteste el teléfono. Veracruz, buenas tardes, ¿qué canción quiere oír? Ujú. Dame un segundo que voy al aire. Lo ponía uno al lado y el turno eran 6 horas, pero se iban así, porque uno era Ágil. en constante movimiento y producción todo el tiempo. Ya no. Entonces luego desaparecieron las tornamesas, ya era solo CD. Después del CD, por ahí en el 96, 97, todo se digitalizó y nació una
plataforma, un programa de emisión que se llama Dalet, donde están todas las canciones. Entonces, si la emisora funciona con 1500 canciones al mes, todas están en un computador. Y en el mismo computador están los separadores. ¿Qué es un Las separador? Lo cuñas, que adorna la emisora, pues, las las cortinillas. cortinillas, las presentaciones, todo eso ya está en el computador. Entonces ya el trabajo del DJ es más fácil. Vos puedes dejar un turno grabado con señales horarias y todo, y te vas. Mi emisora en este momento está grabada, yo dejé todo rodando allá. En mi época no. En mi época, Ujú. si usted quería ir al baño, si estaba enfermo del estómago, tenía que poner November Rain de Guns N' Roses, que dura 9 La más minutos, larga. que dura 9 minutos. Y si el daño de estómago era muy bravo, le tenía que pegar Escalera al Cielo, que duraba 8 minutos, para poder hacer ese tipo de necesidades. Ya no, ya todo es digitalizado, automatizado, pero esa magia, esa ceremonia se perdió, que es una vaina muy bonita, pero yo, por ejemplo, yo no tengo Spotify, yo no Ah, tengo ¿no? Deezer, no. Te regañas a ti Yo mismo, dices, no. no, yo oigo LPs, yo oigo CDs y yo oigo cassettes. Y se lo digo a mis oyentes, si está muy joven y nunca le ha tocado, viva esa experiencia de comprar un CD. Pero ¿y en qué lo oigo? Te toca comprar un Es reproductor que de eso es CDs. eso es todo, Y parte eso, del y ritual. eso es muy bonito. Además Ajá, de que el sonido es mucho mejor. sí. Porque todo lo que está digitalizado y metido en un computador está comprimido. Eso lo comprimen, ¿sabías? Eso lo comprimen y le quitan bajos, brillos y medios. Entonces la música no suena tan bien. Ujú. O sea, no es una leyenda urbana de que todo suena mejor en LP y en CD, no es una realidad. Porque cuando digitalizan todo, comprimen para que todo quepa. ¿Cómo fue tu salida de Radioactiva? Renuncié. Yo me fui ¿Cuántos de años duraste en Radioactiva? 26 años. Wow. 26 años, yo llegué en mayo de 1999 y me fui el 5 de mayo del año Que 2025, además este tienes año. una memoria A largo plazo, buenísima. increíble. Pero a corto plazo no me acuerdo de los nombres. Su nombre se me olvidaba, María Alejandra, porque así se llama mi hija. Ujú. Pero a corto plazo es muy mala, pero a largo plazo yo tengo una memoria, Con fechas, hijo de madre, meses. porque toda mi vida he leído, me dateo, yo no me quedo con lo que ya sé, sino que todos los días leo y leo y leo y leo más y todo me cabe aquí. Pero me dio muy duro y todavía extraño mucho la emisora y extraño ir a la cabina y el ambiente de radio. ¿Y lo escuchas ya? Uf, No, te da nostalgia, me imagino. cero. Cero. Ya estás con Juan Kiss Oigo la Radio. mía y ya, no más. Y Ajá. los CDs y LPs que pongo en mi casa. ¿Cuál es el futuro de tu emisora? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el futuro que tú quieres para tu emisora? Yo no estoy buscando plata. Si llega plata, bienvenida. Ujú. Pero yo tengo tres metas con juanquisradio.com. La primera es soñármela yo. Contar historias, porque yo soy un contador de historias. Ajá, Presentar canciones. Soñármela. ajá. La segunda, que mis oyentes se las oyen y la disfruten. Y la tercera es un ingrediente educativo. Yo quiero que los oyentes aprendan. Ujú. Que usted sepa que Led Zeppelin tiene muchas más canciones que Escalera al Cielo. Que usted sepa que The Eagles tiene muchas más canciones que Hotel California. Que hay un universo musical allá afuera, grandísimo, enorme, gigante, que yo quiero que usted conozca. Entonces, oyármela, que el oyente se las oye y que Brutal. aprenda, que conozca muchas bandas, muchos discos y muchas canciones más de las que ha escuchado históricamente en la radio comercial. Eso es lo que yo busco. Me encanta. Y para las personas ahorita que no sé si todavía ya esto, alguien diga, yo quiero trabajar en una emisora, pues no sé si tengan todavía como ese sueño, porque ahorita digamos que Ojalá. todo, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero para alguien que quiere ingresar a la industria del entretenimiento, ¿cuáles serían como esos consejos que tú darías? Sea en la parte de música, como podcaster, como lo que sea, que quieran trabajar en la parte de audiovisual y en la parte de medios, ¿cuál sería ese consejo que a ti te hubiera gustado escuchar? Lo primero, diría yo, pongámoslo a nivel radial, por ejemplo. Ajá. Si todavía hay muchachos que quieran hacer radio, que yo sé que hay muchachos. Lo primero es analizarse y decir si de verdad le gusta. No, voy a ensayar. Voy a ensayar a ver cómo me va.
Es que yo veo que esta niña gana buen dinero Ujú, haciendo esto, yo voy a ensayar. No, uno primero tiene que mirarse al espejo e identificar qué es lo que en realidad le gusta. Si quiere hacer radio, televisión, si quiere trabajar en medios, si quiere ser un influencer, no sé, lo que quiera, tiene que tenerlo seguro de que va a ser un trabajo que le va a durar y que va a ser el mejor haciendo lo que elija hacer. ujú. O sea, no ser Mediocre. mediocres. La mediocridad no te va a llevar a ningún lado. Hay gente que dice, no, es que la radio paga muy mal. A mí me fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque yo me metí aquí en la cabeza y en el corazón, yo voy a ser el mejor o voy a ser de los mejores. Y hay que trabajar todos los días para eso. Pues mira, tú eres otro ejemplo de éxito, pero es porque uno le mete todo el empeño, toda la berraquera y sabe que está yéndose por el camino donde uno tiene talento. Ahora, Y que lo estás disfrutando, y que lo súper disfruta importante. y saber que se tiene talento. Pues yo no voy a decir, no, yo voy a ser piloto de Fórmula 1 y no sabe manejar. Sí, sí. O sea, identificar qué talentos tiene y si se va a meter en eso, hacerlo con seriedad y con profesionalismo y mirarse en el futuro como una persona ganadora haciendo lo que escogió hacer. Ujú. Ese ¿Y, es mi consejo. y cómo ves tú el futuro de la industria con ahorita la inteligencia artificial, con tanta democratización que todo se hace ya muy rápido, muchos contenidos musicales, audiovisuales, ahorita hay como, o sea, hay una sobreexposición de todo. ¿Tú cómo ves la industria en general dentro de 10 años o 5 años? Yo veo la cosa Peluda. peluda y Sí. delicada y la veo grave. Por ejemplo, ya los músicos no graban álbumes completos, graban canciones. Porque si quieres ser mediocre, un escampadero, voy a ensayar a ver cómo me va, con toda seguridad no le va a ir bien. Aunque hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? Hay gente que aventura a ver cómo me va aquí y encuentra su profesión y su pasión. Pero yo creo que es mejor uno elegirla, decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, me veo en el futuro haciéndolo y voy a ser el mejor en lo que haga. Ese Paz, es mi muchísimas consejo. gracias. Con muchísimo gusto. Fui feliz. Eres una gran conversadora y hay que ser, ese es otro consejo. Uno en radio, en televisión, uno tiene que ser un buen conversador. Ve, ella no tiene guión, Un buen escucha. ella conversa. Hay que ser un buen conversador y tú conversas muy rico. Muchas gracias. Luego conversamos por allá con Tintín. Dágale. Muchas Muchas gracias. gracias.